Venezuela, es máster en Derecho Penal, máster en Victimología en la Universidad de Sevilla, España. Tiene estudio en Derecho Penal del Enemigo en la Universidad de Sevilla. Además tiene un curso avanzado en Administración Pública en la Universidad de Sevilla, en España, con el profesor Gunther Jacobs y Miguel Bolaino. Es catedrática invitada en la Universidad de Salento, Leipzig, en Italia. Es investigadora del SNI y además es miembro del Instituto de Derecho Administrativo en México. Procedimiento sancionador. ¿Por qué este tema en específico? Bueno, porque no solamente estoy preocupada en mi país, que es México, sino en toda América Latina con respecto al combate a la corrupción. El combate a la corrupción me parece que nos ha costado muchísimo trabajo. Hemos estado en contracorriente para efecto de buscar las mejores soluciones, para efecto de combatirla. No solo combatirla, sino detectarla, investigarla y combatirla. Fíjate que hay algo que me llamó muchísimo la atención en el COA, allá precisamente en Ecuador con ustedes, que es que dentro de este Código Orgánico Administrativo prevén ustedes el derecho humano a una buena administración. Y eso es maravilloso. Un derecho humano a una buena administración que nosotros lo tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no así en el Código Administrativo de nuestro país. Una de las ventajas que tiene el COA es que en él engloba todos los procedimientos administrativos referentes a todos los elementos que tengan que ver con este hermoso derecho, el derecho administrativo. Y nosotros en México contamos con diversas leyes. Tenemos el Código Administrativo, tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública, tenemos, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y ustedes en este COA tienen el procedimiento administrativo sancionador, precisamente en el artículo 244 hasta el artículo 260. Y les voy a comentar algo que me pareció extraordinario, las similitudes que encontré entre Ecuador y México con respecto al combate a la corrupción desde una perspectiva procesal. Ustedes tienen dos autoridades, que es la autoridad instructora y que es la autoridad que sanciona, o la resolutora. En México nosotros tenemos tres: la investigadora, la sustanciadora y la resolutora, pero dice nuestra Constitución que la sustanciadora y la resolutora pueden estar en una sola persona, es decir, también contamos con dos autoridades. Y también fíjate que en el Código Orgánico Administrativo del Ecuador existe la prohibición que existe también acá en México, y es precisamente que estas dos autoridades no pueden estar en una sola persona, lo cual a mí me parece extraordinario. Es decir, no puede ser la parte investigadora y la parte que resuelve, no puede ser juez y parte. Es decir, tienen que hacer su trabajo distinto y bueno, pues conllevan estos elementos determinados instrumentos con el fin de que no se puedan vulnerar los derechos humanos, sobre todo de los ciudadanos en este combate a la corrupción. Algo que me pareció maravilloso de este COA es precisamente la calificación o la clasificación que ustedes tienen en cuanto a faltas administrativas conocidas nosotros como mexicanos, y ustedes las conocen como infracciones. Ustedes tienen tres tipos de infracciones, que son las infracciones leves, las infracciones moderadas y las infracciones que causan mucho daño, ¿no? O sea, las infracciones de alto impacto. Entonces, en este sentido, se puede realizar una investigación por parte de la autoridad conocida por ustedes como instructora para determinar y calificar a qué tipo de falta administrativa se refiere por parte del servidor público. Y bueno, pues nosotros aquí en México solamente tenemos dos tipos de faltas administrativas: las faltas administrativas graves y las faltas administrativas no graves. En cuanto a la prescripción de este tipo de faltas administrativas y de infracciones, ustedes tienen una prescripción de 1, 3 y hasta 5 años. Las leves de 1, las moderadas 2 y las más graves hasta 5 años. Entonces, en este sentido, tiene mucho que ver con la parte de México. En México lo que sucede es que estas faltas administrativas, las cuales ustedes conocen como infracciones, bueno, pues prescriben las no graves en 3 años y las graves prescriben en 7 años.
Me parece que el Código Orgánico Administrativo es maravilloso porque bueno, pues te prescribe las cosas tan fácilmente, es decir, no tienes una serie de procedimientos especiales, ni una serie de procedimientos especiales para efecto de la investigación, ni para efecto de la sustanciación, ni para efecto de la resolución. Es decir, le da muchísima facultad, y a mí me parece que una muy buena fe, precisamente a las autoridades que se encargan de perseguir eso. Cuestión que en México no tenemos. ¿Por qué? Porque en México, si bien hay una desconfianza en nuestras autoridades, precisamente por la parte de la corrupción, nosotros tenemos fijados en extremo los pasos que deben realizar cada una de las autoridades, lo que en el COA no sucede. Pues en el Código Orgánico Administrativo del Estado de Ecuador, y ustedes como país, bueno, pues son más funcionales, son más pragmáticos, no requieren de tanta normatividad para efecto de poder perseguir una sanción o una falta administrativa. Y también fíjate que el COA, dentro de su legislación, dentro de su normatividad, prevé precisamente cuáles serán las sanciones que se le deberá aplicar a un servidor público que cometa una infracción. Que cometa una infracción, lo que nosotros en México conocemos, una falta administrativa grave por algún acto cometido por hecho de corrupción. Y entonces, en este sentido, me parece que el COA también va direccionado desde una perspectiva para efecto de combatir la corrupción desde la parte de las medidas cautelares, la parte de la resolución, y también engancha el derecho penal con respecto a esta investigación que realiza la autoridad instructora. También otro elemento que a mí me pareció extraordinario, que se prevé en el COA con respecto al combate a la corrupción y con respecto a las sanciones, ¿verdad?, administrativas hacia los servidores públicos corruptos por cuestión de las infracciones, son precisamente las medidas cautelares. Medidas cautelares que para México eran nuevas hasta antes de que entrara en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como ustedes en el Estado de Ecuador tienen precisamente las medidas cautelares, por ejemplo, de suspensión, medidas cautelares, por ejemplo, de la protección de documentos o la presentación de documentos originales, entonces también nosotros en México tenemos. Y es algo maravilloso porque en México y Ecuador, precisamente, estoy segura que en la mayoría de las legislaciones de combate a la corrupción de nuestros queridos hermanos latinoamericanos cuentan con una homogeneidad en cuanto al combate a la corrupción. ¿Aquí de qué se trata? Precisamente de lo que nosotros hablamos mucho en México, ¿no? Se trata de una situación en el sentido de voluntad política. Si no existe una voluntad política para aplicar la norma anticorrupción, y en este caso el derecho administrativo disciplinario, que ustedes lo tienen en su código orgánico administrativo, y que además se llevarán procedimientos de carácter oral, bueno, pues entonces el combate a la corrupción no va a servir nada. En México también tenemos esa parte de la oralidad. Se implementa la oralidad en el derecho administrativo disciplinario, precisamente en la parte de la prueba testimonial, lo que ustedes también tienen en el Código Orgánico Administrativo. Bueno, pues yo insto precisamente hacia nuestros gobiernos, no solamente los gobiernos mexicanos y ecuatorianos, sino los gobiernos de nuestros queridos hermanos latinoamericanos, para efecto de que existe una verdadera funcionalidad política para combatir la corrupción. Los ordenamientos legales ya los tenemos, ahí están. Tenemos el COA en Ecuador y tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México. El combate a la corrupción es cuestión de nosotros. También se le da muchísima implementación a la parte ciudadana desde una perspectiva sustantiva y procesal, jurídicamente hablando, para efecto de que se combata la corrupción. Agradezco infinitamente a mis queridos colegas ecuatorianos el hecho de que me hayan permitido comentar el COA, que digo, es una norma, es un ordenamiento jurídico, me parece de punta, un ordenamiento jurídico que en todo su ordenamiento contiene elementos sustantivos procesales y de ejecución, una ley especial
funcional y pragmática que no requiere de otros ordenamientos jurídicos para poder aplicarse. Ecuador, un gran ejemplo de verdad para las legislaciones de combate a la corrupción y en materia administrativa, no solamente para mi país, sino me parece que para toda América Latina. Muchísimas gracias por permitirme esta parte. Para mí es un honor comentar normas, ordenamientos jurídicos ecuatorianos. Un saludo desde México. Soy la doctora Liz Padilla y queridos amigos, ¿cómo están? Hoy es lunes y es día de otra de nuestras cápsulas jurídicas.